Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de las talasemias. ¿Alguien ha escuchado las talasemias? ¿Se les hacen familiares? ¿Algo conocido? ¿Algo que Solo sepan? conozco al compañero Talamantes. No, él no nos funciona. Esta talasemia también es una enfermedad que conlleva un tipo de anemia. Usualmente no la definen por completo como anemia hemolítica, sin embargo, sí hay un problema de destrucción de eritrocitos asociado a este inconveniente. Lo que sobresalta de esta talasemia y por qué no le dicen tal cual anemia hemolítica es porque el problema basal que vamos a ver en ella está asociado a las cadenas de globina. Entonces la podemos definir como una hemoglobinopatía, que en el caso de la drepanocitosis que abordamos anteriormente, pues también es una hemoglobinopatía, así la ha definido la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues el problema de destrucción celular se ve un poquito más marcado, y no es que en la talasemia no. Sin embargo, esta luego no en primera instancia encuentran que es una anemia de tipo hemolítico, que también está implicado en ello. Bueno, entonces, esta talasemia, el nombre que recibe es derivado de estos dos vocablos griegos. El primero, talos, que significa mar. Y este aquí es como si fuera hema, hematos, del latín, en griego, que significa sangre. Entonces, por lo tanto, talasemia lo podemos definir como sangre marina, ¿no? Si nos hacemos referencia a esta parte de las raíces griegas. ¿Y por qué le pusieron sangre marina? O sea, ¿qué tiene que ver con el mar? ¿Por qué se le habrá puesto este nombre? Este nombre se le dio ya que los primeros casos bueno, no los primeros casos, sino donde se empezó a observar que había como algo no muy convencional en las personas que se enfermaban, pues se vio en las personas que habitaban en el mar Mediterráneo, en esa región del mar Mediterráneo. Entonces, por esta razón se le dio el nombre de talasemia. Y un nombre que ya no cambió y lo mantenemos a la fecha. Que la talasemia solamente se presenta en personas que viven en la región del mar Mediterráneo, pues ya no es así. Está un poco más distribuida, pero sí tiene cierta prevalencia hacia esta región. También es una anemia hereditaria. Y aquí el problema que hay, yo les dije que está asociado a las cadenas de globina, pero no es que estén mal sintetizadas o que tengan un defecto como tal, una mutación que genere, por ejemplo, como la hemoglobina S o alguna de las otras variantes que vimos de la hemoglobina. No, aquí las cadenas beta y las cadenas alfa son completamente funcionales, de calidad. Sin embargo, el inconveniente que hay es que se producen en poca cantidad la síntesis que hay de ellas, o definitivamente se carece de la síntesis. Entonces es una alteración cuantitativa de la síntesis de globinas. ¿Cuántas pueden faltar? Una, dos, tres o cuatro, porque cada uno de nuestros padres nos hereda un par o dos. Si nos vamos a lo que dice tal cual los libros, nos van a mencionar que la talasemia es un grupo heterogéneo de enfermedades de la hemoglobina.
¿Pero qué parte de la globina está afectada? La cantidad de las cadenas alfa o beta. Y de esta manera, la clasificación general de las talasemias la vamos a tener como alfa talasemias o beta talasemias. ¿Qué tan grave va a ser esta enfermedad? Lo vamos a ver reflejado en una anemia. Sí. ¿Qué tan severo? Dependiendo de cuántas cadenas de globina y el tipo de cadenas de globina que me estén faltando. La herencia autosómica recesiva y se ve principalmente en zonas que son endémicas de paludismo, así como las últimas que hemos visto, como que tienen preferencia sobre esa parte donde pues hay un vector y es altamente probable que el parásito quiera vivir en nuestras células, bueno, pues es una cierta ventaja natural la que están ofreciendo este tipo de alteraciones. Sin embargo, pues esa ventaja que nos ofrece naturalmente no es tan buena porque afecta la calidad de vida del individuo. Y puede ser que sea poquito, pero puede ser que incluso llegue a la muerte de nuestro paciente. Nos decía mi abuelita que me salió más caro el caldo que las albóndigas. Y sí llega a suceder en estos casos. Ahora, yo les decía que principalmente se veía para las zonas del mar Mediterráneo. Pero para la zona del mar Mediterráneo tiene un poco de más frecuencia el tipo de las beta-talasemias. Y hacia las regiones del sur de Italia y Grecia se encuentran entre un 5 y 10% de personas homocigotas dentro de todas estas personas que han sido afectadas. Pues acuérdense que un homocigoto tiene todavía más complicaciones. Entonces, pues es como un dato estadístico, nada más, que nos menciona, ¿no? Y que resulta, pues sí, relevante, ¿no? Por la situación del homocigoto que agrava más la condición del paciente. Ahora, ¿qué otros lugares encontramos con un poco más de frecuencia esta beta-talasemia? Hacia la India, Pakistán y el sudeste asiático, correspondientes al Medio Oriente. Ahora, las alfa-talasemias se encuentran en países como China, Filipinas, Tailandia y África. Y esto que les menciono no es que nada más ahí vaya a haber personas con talasemia. Realmente no, ya está distribuido, vamos a decir que ampliamente, por esta situación de que pues las personas tienden a migrar por diferentes situaciones, necesidades económicas, de trabajo o por mero gusto. Entonces ya las encontramos pues más distribuidas. Pero pues las personas que tengan ascendencia de estos lugares, de estas poblaciones, pues tendrán un poquito de más posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Y a lo mejor ya en la historia clínica, pues sale ahí que viene de alguno de estos lugares y se va aumentando a este reporte de la epidemiología. Ya les dije que de manera general dividimos a las talasemias como alfa-talasemias y beta-talasemias, dependiendo de qué tipo de globina se esté afectando. Pero también tenemos una subclasificación, la cual se basa en la cantidad de globinas que se están sintetizando, que puede ser una ausencia total, que no haya síntesis de las cadenas o que se haya reducido la síntesis de las cadenas de globina. ¿Sí? Y esta subclasificación aplica tanto para las alfa como para las beta. ¿Qué más nos dicen acerca de la talasemia? Bueno, que la talasemia sí, es una alteración cuantitativa, pero también está asociada a una producción de sangre extramedular.
¿Y a qué me refiero con esto de sangre extramedular? Bueno, porque el paciente tiene anemia. Entonces, el hígado y el vaso se acuerdan que en un momento de la vida hacían hematopoiesis. ¿Cuándo? Pues en etapa fetal. Pero pues se acuerdan que la hacía. Entonces le echa la mano a la médula ósea para que pues pueda compensar esa pérdida de células que está teniendo. Y algunas veces nos dicen, personas que se dedican a estudiar más profundamente el hemato, dicen que cuando llegamos a observar eritroblastos policromatófilos o ortocromatófilos, ya de las últimas etapas de la maduración de la línea eritroide, en sangre periférica, lo podemos asociar a la producción de sangre extramedular. Esto no es una regla para todo, sin embargo, pues hay que considerar la posibilidad de que sí, efectivamente, pudiera estarle ayudando el hígado y el vaso para reponer esa tasa de pérdida que se aumentó de manera diaria. En el caso de las talasemias, esta disminución o ausencia total de la síntesis de la cadena de globina se puede deber a diferentes situaciones, que pueden ser mutaciones de un solo nucleótido, los SNPs, mutaciones puntuales, pero también se puede deber a la sustitución de bases que generan una alteración. Y una alteración que ahora, en lugar de leer un aminoácido que va a continuar con la proteína, genera un codón sin sentido. ¿Y se acuerdan de estos codones sin sentido? Por ahí en algún momento de la vida los debemos haber escuchado, que pues empieza a leer, se va leyendo y dice, ¿y esto qué? ¿Qué dice? No sé. Pues como ya no sé, se detiene la síntesis. Entonces, también puede suceder esto. Puede ser que se delete una parte importante del gen, de las alfa o de las beta globina. Entonces, pues ya no va a haber la posibilidad de que se sintetice adecuadamente la proteína o que definitivamente no se sintetice. Y puede ser que también haya inserciones o una deleción dentro de regiones codificantes del RNA mensajero, que provoca un cambio en el marco de lectura y otra vez impide la síntesis adecuada. De estas alteraciones, de estas mutaciones que podemos ver, inserciones o deleciones, se han identificado más de 300 y dependiendo del año que consulten ustedes la referencia, les puede ir aumentando el número. Primero consulté uno como por ahí del 2013 y decía 200. Y consulté uno del 2018 y ya decía 300. Entonces cada vez se van descubriendo una mayor cantidad de alteraciones asociadas a estas talasemias. En cuanto a la fisiopatología, nos dicen que las talasemias, de manera general, se van a caracterizar por la deficiencia en la producción y supervivencia de los eritrocitos. Esto me está hablando de que la eritropoiesis no es tan buena, no es muy eficaz que digamos. ¿Por qué? Porque se está afectando la supervivencia de los eritrocitos. Que bueno, podrían decir, hay otros que salen bien y también se afecta su supervivencia. Pues sí, tienen razón. Sin embargo, aquí tenemos una célula que ya desde el interior del momento en que se está generando, se está formando la estructura de la hemoglobina,
va a llevar una carencia. Pero vamos a irlo viendo más adelante, porque esta eritropoyesis no tan eficiente que digamos. Bueno, entonces los eritrocitos no se producen de manera muy adecuada, la supervivencia tampoco va a ser muy buena, no va a llegar a esos 120 días que esperemos. Y también se caracteriza porque hay un exceso de cadenas de globinas que no han sido afectadas. Entonces, una se produce adecuadamente. Vamos a poner que es una alfa-talasemia. Entonces, en este caso, las cadenas afectadas son las cadenas alfa-globinas. No se producen en cantidad adecuada, pero las betas sí. Entonces, esas van a estar súper disponibles, pero ya no tienen con qué parearse. Entonces, voy a tener un exceso. Y ese exceso de cadenas de globina que no se pudieron parear, que no encontraron a su pareja, se van a empezar a disponer en tetrámeros, se van a juntar porque se sienten huerfanitas. Y esos tetrámeros que estén formando son inestables, que van a llegar a precipitarse. Y entonces cuando se precipitan, forman un cuerpo de inclusión, derivado de este exceso de cadenas que pues no pudieron encontrar a su compañero ideal y se juntaron entre ellas y ya no funcionó tan bien y precipitaron. Entonces ahí podemos ver la formación de los cuerpos de Haynes. ¿Se acuerdan que ya los habíamos visto? Y los podemos observar bajo el microscopio. No con tinción de Wright, si necesitamos una tinción supravital con azul de crisil brillante o nuevo azul de metileno para que los podamos observar. Y entonces si a mi paciente le monté reticulocitos, pues esa misma muestra que ya tenía montada en el tubo con el azul de crisil brillante, la puedo dejar incubar a 37 grados un rato más, que se cumplan 2 horas, volver a hacer un frotis y analizar la presencia de este tipo de inclusiones dentro de mi eritrocito. Bueno, esto es una recopilación de lo que les acabo de mencionar, donde pues ya me quedan exceso de cadenas de globina. Ok, están inestables, sí. Entonces, al estar inestables, van a precipitar. Y al precipitar forman un cuerpo de inclusión, que esto daña la membrana. Y también los hace más susceptibles a que los reconozcan los macrófagos del sistema reticular endotelial y se destruyan. Y por lo tanto tengamos una hemólisis. Y esa hemólisis puede llegar a ser bastante severa. También la talasemia se caracteriza por una eritropoyesis ineficiente, que es lo que les mencionaba. Porque no se está sintetizando de manera adecuada las cadenas de globina. Y en la eritropoyesis ineficiente, ¿se acuerdan? Al inicio del curso mencionamos que esta eritropoyesis ineficaz se caracterizaba porque los eritrocitos se destruían de manera temprana, que podía ser dentro de médula ósea o un poco después de haber salido a la circulación periférica. Entonces, aquí lo que está pasando es que se destruyen un poco después de haber salido a la circulación periférica, teniendo una hemólisis extramedular. Y también generan hipoxemia. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes moléculas de hemoglobina que me ayuden en el transporte de gases. Bueno, es lo que les mencionaba, que están alteradas ya sea los genes de las alfa o de las beta globina, por lo tanto vamos a tener involucrados al cromosoma 11 de las beta globina
y al cromosoma 16 de las alfa-glubinas, que genera el exceso de las cadenas, en este caso nos ponen cadenas beta, precipitan, forman un cuerpo de inclusión y la célula muere tempranamente, ¿sí? Y derivado de una eritropoyesis ineficaz. Pero también los eritrocitos que se están formando en estas talasemias tienen una característica importante. Usualmente son eritrocitos microcíticos hipocrómicos, pequeñitos y que les falta color, no hay suficiente hemoglobina. Pero también puede ser que se formen este tipo de células, las famosas células en tiro al blanco o dianocitos o codocitos o las target cells, que así nos las dicen en inglés, que se van a destruir. Entonces, estos codocitos nos hacen sospechar de una talasemia. No son específicos. ¿Por qué? Porque estos codocitos que se están formando están asociados a un aumento en la membrana celular, un aumento del volumen de la membrana celular. Pero este aumento del tamaño de la membrana es por un aumento en la cantidad de colesterol que se va a encontrar dentro de ella. Entonces, por este punto que les estoy mencionando de un aumento en la cantidad del colesterol, se asocia a patologías donde hay un aumento en el colesterol. Y dentro de ellas puede haber algunas asociadas a problemas hepáticos. Entonces, no es un hecho de que todas las personas que tengan codocitos van a tener talasemias. Sin embargo, me puede hacer sospechar si la historia clínica va como por este camino. No, pues sí, probablemente. Y no tenga algún otro tipo de afección, que ya finalmente el médico tendría que hacer un diagnóstico por descarte, considerando todas las demás pruebas de laboratorio y la historia clínica. Pero en primera instancia, si no sé mucho del paciente, puedo sospechar de esta talasemia y que viene aunado a un problema anémico. ¿Sale? Si vemos la fisiopatología como un poquito separada, realmente se parece mucho, ¿no? Finalmente me lleva a una disminución en la síntesis de las cadenas de globina. Pues en las alfa-talasemias podemos tener alfa-talasemias mayores y alfa-talasemias menores, y en las beta también. Entonces, en las alfa-talasemias mayores hay una incapacidad total de la síntesis de hemoglobina normal, de hemoglobina A1. Y las alfa-talasemias mayores son las más graves porque quien tiene esta alfa-talasemia mayor va a morir. Y puede ser antes del nacimiento o pocas horas después, porque hay una ausencia total de cadenas alfa-globina. Y si medio nos acordamos de cuando vimos las hemoglobinas de la etapa fetal, usualmente se parean, por ejemplo, las cadenas delta o las cadenas gamma, se parean con cadenas alfa, que sí están generando una hemoglobina más afín al oxígeno. Sin embargo, están presentes. Y las cadenas beta, pues quedan de lado y dicen, pues no hay cadenas beta. Sí, no importa, pero pues tengo de estas. Es más envidiosa la hemoglobina, pero pues funciona hasta cierto punto. Bueno, pues está bien. Pero cuando faltan las alfas, entonces eso a mí me hace suponer que son más importantes. Y sí, son más importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esa es la más grave, las alfa-talasemias mayores. Tenemos aquellas que son menores, que también les podemos denominar como rasgo talasémico.
Y en estas se produce hemoglobina normal del adulto, poquita, pero se produce. Entonces, ok, me va a ayudar. En las beta-talasemias también hay una destrucción prematura de los eritrocitos, precipitan las cadenas, forman los cuerpos de Heinz y pues ya se destruye por los macrófagos del sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso y en el hígado. Está la eritropoyesis ineficaz, puede generar una hemodilución, y en la beta-talasemia menor, pues esta condición es un poco más leve, que sí acorta la vida del eritrocito, sin embargo, pues ahí puede ir surcando el paciente un poco más fácil su enfermedad. Y un maestro nos decía, bueno, a ti te va a dar talasemia ya. Dios dijo, la entidad divina que ustedes crean, el ser todopoderoso que ustedes crean, dijo, tú vas a tener talasemia, ¿cuál quieres? Pues mejor una beta talasemia menor. Y que son de las que tienen mejor pronóstico y pues mejor calidad de vida realmente. Pues empecemos con las alfa talasemias, ya viéndolas por separado. Yo les dije que había una subclasificación que nos decía que las alfa-talasemias podían deberse a la ausencia total de la síntesis o a una disminución en la producción, pero esa subclasificación realmente es bastante general y no nos funciona tanto. ¿Por qué? Porque podemos ver a la talasemia dividida ya realmente en 4 subtipos, donde podemos ver que puede haber una deleción de un solo gen de las alfa-globinas, que ya les había mencionado que nuestros papás nos heredan dos genes o un par. Entonces puede ser que nada más falte uno. Y ese se le denomina rasgo talasémico alfa, un portador. Puede ser que estén deletados 2 genes de las alfa-globinas, ¿no? También es un rasgo talasémico. Deleción de 3 genes de las alfa-globinas. Aquí, en este caso, se le denomina enfermedad de la hemoglobina H. ¿Alguien había escuchado la hemoglobina H? No, yo no. Creo que no. ¿Y la hemoglobina de Barr? No la de Barr Simpson, ¿eh? Tampoco. ¿Tampoco? ¿No era de las hemoglobinas de estado en estado fetal? Estas son un poco diferentes. En las de la vida fetal tenemos principalmente Gower 1, Gower 2 y hemoglobina Portland. Esta hemoglobina H y hemoglobina de Bart son diferentes y las encontramos directamente asociadas a la situación de la talasemia. Entonces, la hemoglobina H, la enfermedad de la hemoglobina H, que también así se le ha denominado, es cuando faltan 3 genes de las alfa-globinas. Entonces, ahí es cuando nos dicen que tenemos hemoglobina H y tenemos un exceso de cadenas beta que se van a agrupar. Y el caso más severo es la deleción de los 4 genes de las alfa-globinas que nos están produciendo la hemoglobina de Bart. Esta condición de hemoglobina de Bart en los pacientes los lleva a tener hidropesia fetal. Por eso les decía que quien la padece va a morir durante la gestación o puede llegar a nacer, sí, sin embargo muere a las pocas horas de haber nacido. Si encuentro la imagen, ahí tengo aquí. Este es un bodoque, pues es un dibujo que nos representa a un bodoque con hemoglobina de Bart. Tiene muchas complicaciones, realmente es incompatible con la vida. Pues tenemos una ausencia total de las cadenas alfa-globinas, que están siendo sustituidas únicamente por cadenas gamma. Entonces tenemos un exceso de cadenas gamma y
la célula, bueno, no tengo para hacer cadenas alfa, pues entonces hago cadenas gamma. Pero esas cadenas gamma son súper afines por el oxígeno. Entonces, como son súper afines por el oxígeno, ¿cómo creen que esté la entrega de oxígeno en los tejidos? Pues es una hipoxia bastante severa. Entonces, por eso es incompatible con la vida y tenemos estos budoquitos que desafortunadamente sí llega a ocurrir que nazcan. Pues nazcan muertos. Entonces, bueno, esta es la clasificación que tenemos de las alfa-talasemias. Entonces, esto creo que ya se los mencioné, donde tenemos pues las cadenas alfa que se tienen que parear con las beta, con las gamma, con las delta, para generarnos hemoglobina A1, hemoglobina A2 o hemoglobina fetal. Pero si hay una producción defectuosa, pues ahora dicen, pues voy a hacer cadenas gamma, que es lo que en este caso dice el organismo creo que me funciona, erróneamente, pero pues él piensa que le va a funcionar. Y estas cadenas gamma en primera instancia son solubles, pero una vez que el eritrocito empieza a envejecer, las cadenas gamma van a precipitar. Y en ese momento es cuando se van a formar los cuerpos de inclusión. Para después, como ya van marcadas estas células, con este cuerpo de inclusión se destruyen más fácilmente por los macrófagos del vaso. Y lo que podemos ver en los pacientes con alfa-talasemia, ya dejando un poquito de lado a estos que tienen hemoglobina de Barth, pues son eritrocitos microcíticos hipocrómicos que pues les falta hemoglobina, que es lo que les está dando el color. Y acuérdense de los codocitos que nos hacen sospechar cada vez más. Ahora, aquí lo que les quiero representar con esta imagen, que nada más veo flechas y unas letras, bueno, es que en los adultos esperamos que la hemoglobina que se forme sea la hemoglobina A1, con 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. No hay hemoglobinas alfa suficientes. Tenemos un exceso de cadenas beta que va a formar estos tetrámeros, 4 betas, y va a generar la hemoglobina H, que es compatible con la vida. Sí, es compatible con la vida, con sus complicaciones, pero los tenemos entre nosotros. A diferencia de aquellos que, pues durante la vida fetal, van a tener la hemoglobina fetal. Y nuestros bebés chiquitos hasta como los 6 meses todavía tienen una cantidad importante de hemoglobina fetal, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y al no haber alfa, tenemos un exceso de gamma que forma estos tetrámeros tan horribles que se quedan todo el oxígeno y nos da la hemoglobina de Barth. Y ya, ahí sí, adiós mundo cruel, desafortunadamente. Entonces, estas complicaciones, pues no nada más es que se esté alterando la cantidad de cadenas de globina, sino que el problema está en que generan hipoxia, generan cuerpos de inclusión que promueve todavía más rápido la destrucción de las células y el aumento del tejido que los está destruyendo, con todas las complicaciones que tiene una anemia. Ahora, aquí les quiero mostrar pues lo que nos ponen muchas veces para entender la forma de la herencia, que acuérdense que es la famosa herencia mendeliana, donde podemos tener 2 padres portadores y los que están en azul o verde del color que ustedes lo ven, yo lo veo medio azul, y en un momento de la vida lo vi verde, creo que ya es mi edad. Nos ponen 2 padres afectados.
donde tenemos que sí tienen 2 genes de las cadenas alfa, pero otros no. Nos falta un cacho. La mitad está bien y la mitad está mal. Entonces, estas 2 personas a lo mejor ni sabían que tenían talasemia, a lo mejor sí, y de todos modos se aventuraron a tener bodoques. Entonces, puede ser que tengan un hijo completamente normal, que no tenga ninguna afectación, que esté completamente sano. Pero también tenemos la posibilidad de que tengan hijos portadores, como fue el caso de ellos, que son portadores, que llevan este rasgo talasémico. Y puede ser la de muy de malas, que a ese bodoque le tocó que no le heredaran ningún gen. ¿Por qué? Porque les tocó estos de aquí, donde realmente no les dieron herencia de nada, los dejaron pobres. Entonces, al no tener ningún gen, tenemos a la hemoglobina de Barth. En esta de aquí tenemos a la hemoglobina H, donde tenemos un padre portador que carece de 2 genes alfa, y aquí, este de aquí, solamente le falta uno. Entonces, la misma situación. Un hijo completamente sano, un hijo portador, otro hijo portador, pero que nada más le falta uno, es el que le va a ir mejor de los que estén enfermos. Y este de acá, que solamente le tocó heredar un gen, le faltaron 3. Entonces tenemos hemoglobina H para estos pacientitos. Entonces, este que le falta un solo gen, pues es un portador silencioso, es de bajo perfil, es bastante leve este tipo de talasemia. Generalmente no tienen síntomas. Aquellos que les faltan 2, ¿tienen un rasgo talasémico? Sí, y se le denomina talasemia menor. Problemas, pueden tener problemas graves, sí va a depender de pues de un chorro de cosas para ver si tiene nada más anemia leve o ya va a llegar a una anemia un poquito más marcada, pero usualmente no la llegan a desarrollar de manera tan grave. En la hemoglobina H solamente tenemos un gen de alfa-globina, entonces aquí las anemias que tengan los pacientes sí van a ser un poco más severas, donde vamos a tener ya agrandamiento del tejido derivado de estas complicaciones. Y en la alfa-talasemia mayor, acuérdense que es la hemoglobina de Barth, que es la forma más severa, no hay genes de alfa-globina y desafortunadamente los bodoques pues nacen muertos. El rasgo talasémico es lo que ya les había mencionado, nos falta uno, nos faltan 2 cadenas, 2 genes de las alfa-globinas. Usualmente pasan asintomáticos, puede ser que tengan anemia leve, algunas veces se llega a complicar por azares del destino. Pero esta anemia que desarrollan es anemia microcítica hipocrómica. Y es refractaria al tratamiento. ¿A qué me refiero refractaria al tratamiento? Que ya fue al médico el paciente y dijo, tú tienes anemia. Ve al laboratorio a ver qué te sale. Bueno, ya fue al laboratorio y vieron que tiene microcitosis, hipocromia, la hemoglobina levemente disminuida, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media están medios disminuidos. Dicen, tienes anemia ferropénica. ¿Por qué? Pues porque las anemias ferropénicas
generan eritrocitos hipocrómicos y eritrocitos microcíticos. Bueno, te vamos a dar tratamiento para tu anemia ferropénica. Oh, sorpresa, regresa el paciente, sigue igual, con la misma sintomatología. El tratamiento no funcionó. ¿Te lo tomaste bien? Sí, sí me lo tomé bien. Entonces vamos a investigar. Vamos a darte más tratamiento porque a mí se me hace que me estás engañando. No mejora. Realmente no mejora. Pese al tratamiento que se le está dando al paciente, que usualmente piensan que es por deficiencia de hierro, no mejora. Entonces es refractario. Por eso es refractario. No responde. Entonces, bueno, vamos a ver por qué no responde. Entonces le pueden solicitar una electroforesis de hemoglobinas, donde ahí van a poder encontrar que la hemoglobina A1, hemoglobina normal del adulto, está un poco disminuida. Pudieran encontrar hemoglobina de Bart, pero eso solamente que el paciente sea chiquito, un bebecito. Es decir, podrían encontrar un poco de hemoglobina de Bart, que no es la predominante afortunadamente, y otro tipo de hemoglobinas, que ya lo veremos en un videito que nos va a ayudar a aterrizar esta parte. Entonces, así es como se empieza a sospechar de un paciente con talasemia, que pues sean portadores. La hemoglobina H, bueno, forma los cuerpos de Heinz por la precipitación de estos tetrámeros de beta-globina, que ahora van a llevar a una anemia hemolítica por la destrucción de estas células que tienen la inclusión. Y las anemias que desarrollen, pues sí van a ser marcados, o sea, sí van a comprometer la calidad de vida del paciente, porque una hemoglobina entre 8 y 9 gramos sobre decilitro, pues sí me recuerda a un paciente cansado, enfermo, con palidez en los tegumentos. Entonces, pues así como que ande muy activo, no creo. Entonces es una anemia moderada. En el frotis, microcitosis, hipocromia, punteo basófilo, codocitos y eritroblastos. Los reticulocitos van aumentando. Afortunadamente, aquí en estos pacientes con talasemia hay un aumento en los reticulocitos, que esto me está diciendo que la médula está respondiendo. Igual le echa la mano el hígado y el vaso, sí, pero también la médula le está echando ganitas para reponer estas células que mueren de manera más temprana. Sin embargo, esa ayuda que le da la médula ósea, pues no es la más eficiente. ¿Por qué? Porque sí está produciendo más eritrocitos, pero eritrocitos de la misma condición. Entonces, pues valió para dos cosas, ¿no? Pero bueno, le está echando la mano. Podemos ver los cuerpos de Heinz y también les pueden pedir la electroforesis. ¿Sí? ¿Y qué ven en estos pacientes con hemoglobina H en la electroforesis de hemoglobina? Hemoglobina H alrededor del 2 al 4%, y de ahí van a ver que tiene hemoglobina A, que tiene hemoglobina A2 y hemoglobina fetal. Entonces, pues la hemoglobina fetal a lo mejor es un poco más, no sirve tan bien, pero nos sirve más que por ejemplo, la hemoglobina H. Bueno, con esa te vas. Entonces, pues si tienen ciertas complicaciones, una calidad de vida no tan buena, pero tienen buen pronóstico pese a todos estos pacientes con hemoglobina H. Y los pacientes con hemoglobina de Bart o que tienen hidropesia, pues realmente, como les dije, son incompatibles con la vida. Tienen muerte intrauterina, o a los que mejor les va viven algunas horas después del nacimiento. En el laboratorio, ¿qué se puede observar de estos pacientitos que llegaran a nacer? Pues es una anemia bastante grave, con una hemoglobina menor a 6 gramos sobre decilitro. Para un bodoquito, para un bebé,
¿cuál es la concentración de hemoglobina que nos dice la OMS para considerarlo como anémico? ¿Cuál es la concentración que considera la OMS para considerar a un bebé anémico? Ya lo vimos. ¿No se acuerdan? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que Menor la a habrán... 16 gramos por decilitro. No, eso es un poquito aumentado. La OMS establece unos valores de concentración de hemoglobina para decir si una persona está anémica o no. Y hace una clasificación por edad y por género. Y para los bebés nos dice que se deben considerar anémicos cuando su concentración de hemoglobina es de ¿cuánto? Que se parece al de las mujeres embarazadas. (16) es una concentración de hemoglobina normal. Un bebé usualmente nace hemoconcentrado. Y conforme va creciendo esa cantidad de células que tiene de más, esa hemoconcentración que presenta va disminuyendo. Pero ¿cuándo dicen que un bebé nació anémico? Bueno, no se acuerdan. Cuando la concentración de hemoglobina es menor a los 11 gramos sobre decilitro para un bebé. Entonces, ven, tiene 6 y esperábamos que ese bodoque al menos tuviera unos 16 o 17 gramos de hemoglobina. ¿Cómo creen que esté? Bien mal. Bien mal este bodoque. Y aquí nos dicen 6, pero realmente pueden tener menos concentración de hemoglobina. Lo que han llegado a observar en los frotis es la microstosis, la hipocromia también, el puntado basófilo, eritroblastos, codocitos, lo común de una talasemia. Ahí no hay ninguna variación. Los reticulocitos aumentados, sí, pues tenemos una destrucción mayor, pero pues la verdad, desde mi punto de vista no sirve de tanto esta reticulocitosis porque genera el mismo tipo de células. Y la bilirrubina sérica aumentada. Las bilirrubinas aumentadas en un bebé son una cuestión de mucha preocupación. Porque la bilirrubina, si se acuerdan, si ya lo vieron, no sé, la verdad lo desconozco si ya lo vieron. Las bilirrubinas tienen el inconveniente que son neurotóxicas. Entonces, si la bilirrubina está aumentada en un bebé que nació amarillo piolín, porque tiene una destrucción importante de células, y la bilirrubina empieza a aumentar y aumentar y aumentar, bilirrubina indirecta, no conjugada, entonces eso pone a correr a todo mundo, porque va a impactar directamente el crecimiento del bodoque, tienen daño neurológico y entonces el desarrollo que tengan se va a ver limitado en cuanto al crecimiento y a la capacidad intelectual, desafortunadamente. Entonces, cuando ven un bodoque itérico y tienen las bilirrubinas bien aumentadas, algunas veces sí ameritan un recambio sanguíneo completo para poder eliminar toda esa bilirrubina y disminuir al máximo ese daño neurológico que pueda tener. Entonces, si estos bebés tuvieran alguna posibilidad de vida, se verían en esta situación y habría la necesidad de disminuir la concentración de bilirrubina. Y si no se pudiera controlar de la manera más oportuna, tendrían una alteración en un retardo en el crecimiento y en la capacidad intelectual por la condición neurotóxica. En la hemoglobina, la electroforesis de hemoglobina que les han llegado a hacer a estos chiquitos, encuentran que entre el 80 y el 90% es hemoglobina de Bart. Por eso es tan catastrófica esta talasemia alfa mayor, porque casi toda es hemoglobina de Bart y muy poquita es hemoglobina H.
y tienen todavía hemoglobina de Portland. Y esta hemoglobina de Portland es de las primeras hemoglobinas que se forman durante la vida gestacional, durante el primer trimestre, y se espera que desaparezcan dentro de ese primer trimestre. Y algo todavía más grave es que no tienen nada de hemoglobina A1, de hemoglobina A2 y tampoco hemoglobina fetal. Entonces, por eso resulta súper catastrófico esta condición en estos pacientitos. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Que ya nuestro tiempo se acabó. No. No hay duda. Bueno, entonces vamos a continuar con este tema la próxima semana. Vamos a ver un video.